Hablando de educación y hablando de educación en el país, no solo los especialistas. Así que contento por eso. Bueno, está en la campaña electoral y eso es positivo que hablemos del tema, pero bueno, ¿qué le parece esta propuesta concreta que en realidad se enmarca en una batería de medidas, según se anunció la semana pasada, pero que bueno, esta propuesta tiene su tono polémico, ¿no? Y ya generó exactamente, opiniones de todos los colores. ¿Alcanza que el estímulo sea económico para quienes, para solucionar el problema que tiene Uruguay de terminar bachillerato? Tres comentarios. Primero, va a uno de los dos problemas principales del sistema educativo uruguayo hoy, que es la no terminación de educación media, que es un problema viejísimo al que no se le encuentra solución y que se viene respondiendo o atendiendo muy lentamente. O sea que, y ahí yo encuentro la primera virtud de la propuesta, que es el sentido de urgencia. Bueno, vamos a buscar soluciones rápidas, porque hay soluciones de fondo. La transformación educativa es una solución de fondo, pero se lograron en los últimos 4 años un 9% de avance, lo cual en el nivel de rezago que tiene Uruguay con respecto al resto del mundo y con respecto a los países de la región, en este indicador, que uno mira los indicadores uruguayos y hay gente que dice, pero este indicador no puede ser de Uruguay, es de otro país, porque no condice con el Producto Bruto Interno, con los indicadores de igualdad económica, con ningún otro indicador. Sí, con algunos educativos, con la inequidad educativa. Pero entonces, en esto hay un desafío, y un desafío en el cual vamos avanzando muy cansinamente. Segundo, tiene otra virtud la propuesta, que es la focalización. Se concentra en el quintil 1 y 2, en los quintiles de ingresos más bajos. Son dos virtudes, y es muy provocativa. Generó mucha discusión. Yo no la comparto porque me parece que... Pero no la comparto porque me parece que hay otras ideas mejores. No porque me parezca mala en sí mismo. Y le reconozco estas dos virtudes muy importantes que acabo de señalar. Y quiero decir dos cosas más sobre las virtudes. Dos virtudes que no están en algunos otros abordajes, y ahí hablo desde el Partido Independiente, dos comentarios del Partido Independiente. Primero, no están en otros abordajes que critican la transformación educativa y que plantean que habría que discutirla más y que plantean que habría que hacer un acuerdo o un pacto como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y en realidad tenemos que dar respuesta, tenemos que discutir, diseñar bien y después ensayar y evaluar. Y la virtud que tiene esto es que dice, bueno, probemos, no lo hemos logrado de otras formas, probemos de esta. Desde el Partido Independiente tenemos otras propuestas que entendemos que atienden a los mismos criterios de urgencia y de focalización y que responderían mejor, a nuestro juicio, a el problema detectado. El tema de la focalización es muy importante, eso se me pasó decirlo, porque también ahí tenemos una diferencia con otros enfoques, sobre todo con los del Frente Amplio. Por ejemplo, el Partido Nacional, con esta propuesta de Álvaro Delgado, plantea focalizar la universalización de tiempo completo. O sea, tiempo completo para todos los niños, pero no para todos los niños en todos los niveles de ingreso, sino para los niños de los quintiles más bajos, los quintiles 1 y 2. Y el Frente Amplio, durante los 15 años que estuvo en el gobierno, una de las medidas, a mi juicio equivocadas, que tomó fue sacar la focalización de las escuelas de tiempo completo y abrirlas a todos los sectores de ingreso. O sea que ahí, sentido de urgencia y focalización son dos buenos criterios. Nosotros lo que planteamos es que, y ahí es donde desde las propuestas del Partido Independiente pensamos que hay alternativas mejores, es no hay que mirar solo quinto y sexto, el problema arranca desde primero, por más que se haya resuelto
en el ciclo básico, en lo que hoy es séptimo, octavo y noveno, hay un 7% de adolescentes que no aprueban primero de séptimo año, lo que antes era primero de liceo. Se logró mucho en los gobiernos del Frente Amplio haciendo que esos adolescentes pasaran de la escuela al liceo, porque antes ni siquiera entraban al liceo. Pero hoy entran al liceo, pero hay un grupo, un 7% no es un número bajo, digamos, que ya no logran lo primero. Y si bien se ha logrado mucho terminar tercero de liceo, de cualquier manera hay casi un tercio, un 30% de los quintiles del quintil más bajo que no termina tercero. Eso va de la mano con una de las principales críticas que se le ha hecho a esta propuesta de Delgado, que dicen, bueno, sí, está bien, está bueno lograr que se complemente el bachillerato, pero que el egreso debería venir de la mano de un proceso sostenido de aprendizaje del estudiante, porque finalmente si lo único que hacemos es darle este premio, esta zanahoria para llegar a que cumpla con el bachillerato, no nos aseguramos de que efectivamente ese estudiante aprenda efectivamente. Yo creo que toda propuesta de política educativa o de política pública es una hipótesis. Nadie puede decir de que con este incentivo van a aprender menos. Eso hay que evaluarlo. Y creo que una de las cosas que yo diría frente a esta medida es probemos y evaluemos, no con todos, no la masifiquemos de primera, hagamos una prueba acotada y evaluemos. Evaluemos si mejora la determinación y si mejoran o se mantienen los aprendizajes. A mí no me preocupa tanto el tema del aprendizaje en la propuesta. No creo que el sistema educativo, porque haya un incentivo, vaya a bajar los niveles de exigencia. A mí me preocupa sí que es una medida, no es que me preocupe, no comparto y prefiero otras medidas que cambien el sistema educativo desde adentro. Esto es un estímulo que viene desde afuera. Yo lo que digo es, y es lo que está en la propuesta de programa del Partido Independiente, y yo creo que funcionaría como un incentivo tan fuerte como este, ofrezcamos a todos los adolescentes que quieran trabajar, y hay un grupo importante, un 20% que quiere trabajar en tercer año de media, ofrezcámosles a todos los que quieran trabajar una práctica laboral remunerada. Me dirán, es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero en Uruguay hoy son mínimas y muy exitosas las prácticas laborales remuneradas. O sea que tenemos la posibilidad, cuando uno está haciendo una cosa muy poquito, tiene la posibilidad de avanzar muy rápido. Y creo que eso tiene una ventaja y una desventaja con respecto a la propuesta de Delgado. La desventaja es que es más complicada porque hay que cambiar cosas adentro del sistema educativo. Y la de Delgado es poner un recurso y eso se implementa con relativa facilidad, ¿no? La de Delgado es muy práctica y muy eficiente porque no se va a gastar un peso que no tenga resultados, porque se paga al final. Esas son virtudes que cuando uno analiza tiene que reconocer. Lo que hay que ver es si es realmente un estímulo para jóvenes de entre 18 y 20 años pasar por el sacrificio, entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos que para muchas personas bachillerato es un cuco, ¿no? Es una cuestión difícil que no se apega a las necesidades momentáneas, ¿no? de esa persona, que quizá no tiene las perspectivas de poder proyectar su vida más a futuro o de reconocer que esos saberes le van a poder servir en algún momento de su vida. El tema clásico que siempre hubo con bachillerato y que probablemente esté hoy en día como un poco más potenciado, ¿no? Cuando parece ser que las asignaciones familiares no son un estímulo específico para eso. ¿Por qué sí sería llegar a 80.000 pesos al final del año o 160.000 pesos cuando aparentemente se presenta como una dificultad demasiado grande? Es un atractivo económico importante, creo que ahí es donde están poniendo el foco y yo
ahí me pongo del lado de quienes proponen la medida, como decía, no compartiéndola. Supongo que el argumento es, porque además de ello lo que dicen es, no eliminemos las becas, que son un mecanismo de apoyo al proceso. Completemos la beca con este estímulo. Y creo que la educación tiene un problema. Y el gobierno del Frente Amplio, estamos en campaña electoral y esto es una medida de propuesta de programa, o sea que me parece que vale la pena la discusión político-partidaria. Y el gobierno del Frente Amplio tuvo la virtud de aumentar mucho la inversión educativa y el problema de no lograr resultados asociados con esa mayor inversión. Entonces, esto busca resolverlo la ecuación, digamos, diciendo, hagamos una inversión importante, pero atémosla muy rigurosamente a resultados. Yo estoy muy de acuerdo en atarla a resultados, no tanto. Me parece que la opción es demasiado radical. Pero yo insisto en lo que decía antes, es muy bueno que estemos discutiendo alternativas y que estemos diciendo, y yo creo que lo bueno que ha tenido la propuesta de Álvaro Delgado es decir, tenemos un problema urgente, a ver cuáles son las medidas mejores, porque criticar es facilísimo. Claro. Diagnosticar el problema, que es lo que venimos haciendo desde hace tiempo, y decir que es complicado de resolver, ya lo sabemos. Sí. Ahora, ellos tiraron al arco. Hay que seguir tirando, claro. y probablemente, como planteó muy bien el Partido Nacional, tampoco hay que tener en el menú una sola herramienta. Ahora, ¿no es evidenciar que el sistema falló, Lesida? Porque sí, claro. uno puede decir, está bien el incentivo, pero lo que hay que intentar hacer es que el sistema enamore al estudiante, que se sienta comprometido el estudiante, que quiera terminar porque quiere terminar o empezar una carrera, enamorarse de la educación, de los conocimientos, del aprendizaje. Sí, y el análisis que hemos hecho en el INED es que uno de los problemas, uno de los desencuentros que existe hoy entre la educación y la sociedad es que la sociedad viene diciéndole al sistema educativo: queremos más vinculación con el mercado del trabajo y más educación técnica, y el sistema educativo reconoce y acepta eso tarde y a los empujones y con muchas dificultades. O sea que sí, es verdad que hay un problema. Lo que dice Gonzalo Baroni, que es uno de los que ha fundamentado la propuesta después que la lanzaron Delgado y Labat, es: esto no reemplaza el proceso de cambio de fondo del sistema educativo. Estamos haciendo la transformación educativa, estamos comprometidos con la transformación educativa. Es además de... Esto busca dar una respuesta de shock, dicen ellos, complementaria a la respuesta más de fondo, que es la que sí soluciona esos problemas del sistema educativo. Mi impresión, la mía, es que es posible una respuesta de shock que se meta dentro del sistema educativo. ¿Y cuán viable es, más allá del dinero ese a final del proceso, en cuanto a las condiciones edilicias, a la cantidad de profesores? ¿Hay condiciones en Uruguay para que aumente la matrícula en los últimos años de educación media, cuando todos sabemos que hay liceos que no han tenido cursos de historia, de matemática en primer año, por ejemplo, porque no hay docentes, hay dificultades en ese sentido? Me parece que el problema que señalás es muy cierto, pero más que un problema de recursos, que fíjense, el sistema educativo está recibiendo, lo queramos o no lo queramos, por la vía de los hechos, un 40% de incremento de sus recursos per cápita en un periodo corto de tiempo, vía la reducción de nacimientos. Eso en bachillerato es donde demora más, porque eso se ve enseguida en inicial, pero demora unos años, pero es un paquete general del sistema educativo. Y obviamente que la propuesta de Delgado, y eso lo han presupuestado, supone un incremento de recursos. Este problema que tú señalabas muy bien, y que a mi juicio es gravísimo, de falta de docentes en octubre,
medido por el INED en un número importante de cursos de educación media, es un problema de gestión. Y mucho más de gestión que de recursos. No es que no se paguen esos docentes, es que por distintas razones que tienen que ver con las relaciones laborales y con la manera de organizar y de gestionar el sistema educativo, esos problemas se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Y usted qué hace tanto que está en el tema? ¿Por qué no se ha podido cambiar esas cuestiones? Mi hipótesis es, hay algo que este gobierno y el DUI 21 habían planteado, y este gobierno lo tenía en el plan quinquenal y que no le dio el tiempo porque la pandemia afectó todo el proceso y que realmente era imposible hacer en 2 años y medio, que era el tiempo que hubo para hacer los cambios, porque los 2 años y medio anteriores se dedicaron a gestionar y muy bien la pandemia. En mi opinión, un tema clave para esto es el tema del estatuto docente. Hay que cambiar la relación laboral, las relaciones laborales adentro del sistema educativo. Lo que pasa es que para eso hace falta tener una propuesta, que es complicado, y conversarla después sindicalmente, discutirla y negociarla con los sindicatos. Yo creo que igual se empezaron a hacer algunos cambios. Por ejemplo, que algo que el Frente Amplio aparentemente quiere volver a el 2019, que el sistema educativo no esté dirigido por 5 consejos, 5 consejos de algo que tiene que cambiar rápido. Por eso yo hablaba de que acá hay sentido de urgencia tenemos todo el tiempo del mundo para resolver esto, contrapuestos. Volver a los 5 consejos dirigiendo el sistema educativo, que fue algo que la LUC cambió en 3 de los consejos, cambiando los consejos por directores generales, que es como funciona en todo el mundo, que hay un director general de primaria, un director general de secundaria, uno de técnica, va justamente en la línea de facilitar la gestión o hacer más pesada la gestión. Ahora, ahí este cambio, que es muy importante y va en la buena dirección, es un cambio todavía parcial. Hace falta otro conjunto de cambios complementarios y muy de fondo. Bien, pasando raya entonces la decida para el Partido Independiente. La propuesta de Delgado no es del todo de su agrado, pero la ven con buenos ojos si se complementa con alguna otra medida desde dentro del sistema educativo. El Partido Independiente orgánicamente no discutió la propuesta de Delgado, que es muy reciente. Pero usted es el referente, digamos, del Partido Educativo del Partido Independiente. Juan Pedro Mir, que es otro referente de educación muy importante, tiene una opinión mucho más contundente y crítica que la mía, o sea que seguramente discutiré. Esto es una medida, ¿no? Tampoco es un drama, claro, discrepar en una medida. Lo conversa. Además, yo me alegro de eso, estamos hablando de medidas, y en los objetivos y en los criterios tenemos gran acuerdo con Juan Pedro y tenemos gran acuerdo con el Partido Nacional. Tenemos una discrepancia con la medida y tenemos grandes diferencias con criterios y con objetivos con el Frente Amplio. Ya tenemos que cerrar, pero le quiero hacer la última pregunta. Ya el cierre de este periodo de gobierno y en base a su trabajo en el INED, con la transformación educativa en marcha, ¿los estudiantes de Uruguay tienen más conocimientos que hace unos años? ¿Tenemos una mejor educación que recuerdo era un caballito de batalla de las elecciones pasadas? Yo diría 3 cosas. Primero, que frente a esa respuesta, frente a esa pregunta, es inevitable decir, en estos años muchos países están en lo que se llama una crisis de aprendizaje. De la misma manera que con respecto al indicador anterior mirábamos para decir qué mal que estamos al Uruguay, con respecto a la situación de pandemia, es bueno mirar el contexto y decir, logramos hacerlo mucho mejor. O sea que cuando muchos empeoraron, y empeoraron críticamente, Uruguay logró mantenerse. Lo segundo... Bueno, ahí le van a decir que porque el Frente Amplio dejó un sistema donde, por ejemplo, había una computadora para cada niño. Yo voy a contestar que es verdad, porque una virtud que tiene el Uruguay es que
no se empieza todo de nuevo. Por eso lamentaría mucho que cambiara el gobierno de la educación en la mala dirección. Es verdad que se logró gracias al Ceibal. Sí. Es verdad que el Ceibal se utilizaba literalmente alrededor de un 10% de lo que, en diciembre, de lo que se pasó a utilizar en marzo del 2020, ¿no? En diciembre del 2019. Pero estaba ahí, estaba en condiciones y respondió muy bien a la exigencia. Y lo tercero que quiero decir es que vamos rumbo a eso, pero antes del 2020, en realidad no sabíamos qué aprendizajes queríamos que lograran los estudiantes. Frente a esa pregunta, el sistema educativo uruguayo lo que tenía era una lista interminable de contenidos. Entonces, teníamos una pésima respuesta a esa pregunta. Entonces, hemos dado un paso enorme, que en mi opinión, yo sé que otros no lo valoran, y yo creo que es un grave error no valorarlo. En mi opinión, la piedra angular, el fundamento de cualquier política educativa es responder a la pregunta ¿qué queremos que aprendan los estudiantes? Y esa pregunta en el Uruguay hasta el año 2019 tenía una respuesta vetusta y anacrónica, de principio del siglo XX. García, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Quedan siempre cortas las entrevistas en estas Mejor materias. Mejor así. Seguiremos charlando en otro momento.